Yo quisiera invitarlos a que viniéramos al Evangelio de Lucas, a una de nuestros desafíos, que es la primera parábola que aparece en Lucas con explicación, pero atención, porque no es la primera, sino que es la única parábola que además de estar en los 3 evangelios, o sea, si está en Lucas, también está en Mateo y también está en Marcos, tiene en los 3 evangelios una explicación muy profunda de parte del Señor Yeshua. No lo hace con las demás parábolas, sino que lo hace muy específicamente con esta parábola. Bueno, primero vamos a leerlo y luego vamos a tener que romper muchos mitos que yo tuve que romper en esta semana que se fue, desde el martes. He tenido mucha bronca con el seminario teológico y con toda la teología de la dogmática evangélica, que enseñan mal este pasaje, enseñan mal esta parábola y nos hacen perder la dicha de lo que es el reino de Dios cuando así lo enseña. Lucas capítulo 8 es lo que vamos a considerar. Versículo 4 hasta el 8. Vamos a saltar el 9 y 10, que es el que yo usé la semana pasada, ¿lo recuerdan? Y vamos a seguir hasta el 18 desde el 11. Leemos la buena noticia del Señor. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es pues la parábola. Acá la está explicando el Señor, amén. Recuerden que le han pedido que se la explique. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Vamos a decir detrás de mí, por favor: los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Y termina diciendo el verso: y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Varones, hermanos, mujeres, hermanas, tenemos que en estos primeros 5 minutos romper un mito acerca de este sembrador que desde los parámetros o lineamientos dogmáticos del cristianismo evangélico, muy especialmente, no así el católico, lo han enseñado siempre mal. ¿Por qué digo esto? Porque frecuentemente cuando alguien en los seminarios hace la materia hermenéutica, que significa que tiene la forma de interpretación, hermenéutica significa interpretación, o la materia homilética, que es la materia que te enseña a bosquejar un sermón, siempre cuando llegamos a Lucas 8, de alguna manera se lo tilda a este sembrador como el sembrador descuidado, el sembrador ineficiente, porque es como un derrochón, desprecia la semilla tirándola así al voleo por caminos, entre espinos, entre piedras, no cuidando el detalle de tirar, enfocarse bien en donde la tierra está arada. Esa es la idea que nos han dado siempre. Sin embargo, para que ustedes entiendan esto, los necesito meter en esto de un auditorio que no está en el siglo XX, ni en el siglo XV, ni algún siglo desde el XV para acá. En realidad se encuentra en el siglo I y para bienes está en esta tierra donde hoy hay una situación bélica seria, que es la tierra del Medio Oriente, en una cultura del Oriente Medio, donde justamente el sembrador no usaba las lógicas ni las normativas agrícolas que nosotros a esta altura usamos. Y esto que voy a proponerles hoy al poner el Evangelio nos va a dar una clave interpretativa, porque necesito que desmitifiquemos al sembrador y le saquemos el nombre de parábola del sembrador. Más bien que le pongamos un nombre que a mí desde esta semana quisiera yo poner, que es la parábola de los suelos.
Porque la parábola no habla de la ineficacia del sembrador, ya voy a emplear esto, sino de una tensión escatológica entre el presente y esa promesa asombrosa que deja el Eterno de que el reino de Dios ya está instalado entre nosotros y que definitivamente se concretará sobre la tierra. Eso es una tensión escatológica, porque nuestros sentidos, programados neurolingüísticamente para interpretar la realidad que nos rodea, se concentran en el aquí y ahora de una manera materialista. Y por ende, como lo deseamos esta mañana, entramos a tener, por un lado, esta situación de expectativas falsas, en ilusiones materialistas que siempre dan eso, y donde a la larga, por no cumplirse esas expectativas, caemos en la vulnerabilidad de nuestra alma. Y esa es la tensión escatológica. Nos olvidamos que nosotros tenemos un buen destino. Es más, vengo a esta mesa no para cerrar Shabbat, porque Shabbat a mí me habla que mi destino es 1000 años aprendiendo a gobernar las naciones por medio de la Torá, obviamente con el Mesías a la cabeza, y luego de 1000 años aprendiendo a gobernar los demás estratos y dimensiones celestiales. Lo que pasa es que mientras no tengamos eso en conciencia, vamos a seguir equivocándonos. Y justamente mirar este escenario histórico es lo primero que quiero que hagamos. Ahora, para hacerlo vamos a hacer nuestra dinámica de todos los sábados. Voy a exponer ahora un video, va a resumir, les pido que tomen nota, ahí está el bosquejo de lo que vamos a hablar y luego procedemos entonces al desarrollo de la enseñanza. Se llama el escándalo de la abundancia. ¿Cuántos están dispuestos a desaprender? Levanten la mano los que alguna vez escucharon esto en boca de pastores evangélicos. Esto yo no lo he predicado mucho, así que gracias a Dios de esto me salvo. Voy a confesar por qué. Cuando yo me convierto, allá en octubre de 1982, el primer evangelio que leo es el de Lucas, ¿sí? Y cuando me encontré con esta parábola, como llevaba muy poquitos días de bautizado, me asustó, pues yo creía que, por cómo iba creciendo en el Señor, esa palabra que me había hecho nacer de nuevo, en realidad me consideraba yo como posiblemente o en alguien que era del terreno pedregoso, del terreno entre malezas o espinos. Y me dio mucho miedo, hasta que gracias a Dios un tal Julio López me ayudó a entender cómo debía estar mi corazón para no ser de esos terrenos. Pero esta semana descubrí que estos terrenos no tienen que ver con distintos tipos de gente, sino que, y después de mis 16 años hasta mis 60, yo mismo he transitado este tipo de terrenos, porque hoy vamos a descubrir que esto no habla de 4 tipos de gente, sino de un solo tipo de personas, los que hospedaron la palabra y a veces la descuidamos por algunos detalles. Si no entendió esta parte, creo que el video le va a ayudar a entenderlo mejor. Escuchamos con el corazón. Hay historias que creemos conocer, casi de memoria, ¿verdad? La parábola del sembrador es sin duda una de ellas. Pero, ¿y si nuestra manera de verla hoy en día se ha perdido el detalle más, pero más revolucionario de todos? Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desenterrar el significado original, volviendo a la tierra y al tiempo en que esta historia se contó por primera vez. Muy bien, empecemos con la pregunta que lo cambia absolutamente todo. La crítica que se suele escuchar es que este sembrador es ineficiente, casi negligente. ¿Pero es eso cierto? Esta simple pregunta nos va a abrir la puerta a una comprensión totalmente nueva. Para responder, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Porque miren, esto no es solo una lección de moral, es un relato que nace de la tierra, de cómo se cultivaba en la Galilea del siglo I. La imagen que casi todos tenemos en la cabeza es la de alguien que va tirando semillas sin mucho cuidado, ¿no? Desperdiciando un recurso tan valioso en caminos, entre piedras, con espinos. Desde nuestra lógica moderna, pues parece un pésimo negocio. Una estrategia que no tiene por dónde funcionar. Y aquí está la pieza clave que resuelve el misterio. A diferencia de hoy, que primero preparamos la tierra y por luego sembramos, en la Palestina de esa época el proceso era al revés. Primero se esparcía la semilla al voleo, sobre la tierra seca, dura, y solo después pasaba el arado para enterrarla. Y claro, al entender esto, nuestra perspectiva cambia por completo. Lo que parecía un error garrafal, en realidad, era lo normal. Como vemos aquí, el camino no estaba fuera del campo, era un sendero que lo atravesaba. Los espinos no eran arbustos visibles, sino raíces escondidas bajo la superficie. ¿Y la roca? Pues eran esas placas de piedra caliza que están justo debajo de una capita de tierra, algo muy común en Galilea. Entonces, el punto crucial es este. El sembrador no era ineficiente,
Al contrario, estaba lleno de esperanza. Arrojaba las semillas sobre un terreno que parecía imposible, con la confianza puesta en que el arado y la lluvia harían su parte. Era, en toda regla, una apuesta total por la transformación. Bueno, ahora que ya hemos reivindicado la figura del sembrador, la parábola nos invita a mirar a otro lado, a la tierra. Porque la historia no se centra tanto en la técnica del agricultor, sino en la condición del suelo. Y ese suelo representa los distintos estados internos que todos, absolutamente todos, experimentamos. Es por esto que muchos expertos sugieren rebautizarla. Si la llamamos la parábola de las tierras, dejamos de juzgar a tipos de personas y empezamos a explorar de una manera mucho más profunda y dinámica nuestros propios paisajes interiores. La parábola nos presenta 4 de estos paisajes. Y lo más seguro es que, al observarlos, reconozcamos haber estado en cada uno de ellos en diferentes momentos de la vida. El camino representa esos momentos en que vivimos como en la superficie. Estamos tan saturados por el ruido, las prisas, las distracciones, que nada profundo logra echar raíces. La vida simplemente nos pasa por encima, sin dejar una marca real. Luego tenemos el pedregal. Este es el arrebato emocional. Esa pasión inicial que se enciende rapidísimo, pero que, al no tener profundidad, se marchita apenas llega la primera dificultad. Es una fe que depende más del sentimiento del momento que de una convicción bien arraigada. Esta imagen, la de los espinos, es increíblemente actual. Los espinos son la ansiedad, el afán de poseer, la presión por el éxito. Todo eso que termina ahogando lo verdaderamente esencial. Hay un filósofo, Byung-Chul Han, que lo llama la sociedad del cansancio. Una vida asfixiada por la autoexplotación. La tierra es buena, sí, pero no tiene espacio para respirar. Y por fin, la buena tierra. Y ojo, esto es importantísimo. No se trata de ser una persona perfecta o sin defectos. Se trata de tener un corazón arado, o sea, una disposición a la apertura. Es sencillamente dejar de oponer resistencia y acoger la semilla, permitiendo que la vida haga su trabajo dentro. Pasemos ahora a la parte que construye el clímax de la historia, porque hay un detalle aquí que para quienes lo escucharon por primera vez debió sonar absolutamente escandaloso, casi increíble. Miren, para un campesino de Galilea que vivía en una economía de pura subsistencia, obtener un rendimiento de 7 veces lo sembrado ya era una buena cosecha. 10 veces era excelente, un motivo de fiesta grande. Esos eran los límites de lo posible. Y de repente la parábola declara un rendimiento de 30, 60 y hasta 100 veces. 100 por 1. Este número no era solo excelente, estaba completamente fuera de cualquier escala conocida. Y este es el corazón del mensaje. Se está anunciando una abundancia que rompe con la lógica de la escasez. No es una simple mejora, es la irrupción de algo totalmente nuevo. Es una economía divina que supera por completo la economía humana. Y esto nos lleva, de una forma brillante, de vuelta al principio. Aquello que parecía un derroche descuidado es en realidad el reflejo de una gracia generosísima, una gracia que no discrimina, que no calcula, simplemente se entrega por completo, apostándolo todo al potencial que está oculto en cada pedacito de tierra. Entonces, ¿cuál es el mensaje final que nos queda de todo esto? Podríamos resumirlo en una sola y poderosa declaración de esperanza. A ver, esta historia no se contó para que nos angustiemos pensando si somos mala tierra. Se contó para infundir una confianza radical. Es, en esencia, una declaración de guerra contra esa idea de que el camino, las rocas y los espinos tienen siempre la última palabra. La cualidad que se le pide a la buena tierra no es la perfección, sino la hipomoné. Es una palabra griega que significa perseverancia paciente. Es la virtud de simplemente permanecer, de aguantar, de darle a la semilla el tiempo que necesita para que el milagro ocurra, ahí, en la oscuridad. Así que la invitación final no es a ponernos etiquetas. No se trata de definirnos como un tipo de suelo y ya está. La pregunta es dinámica. ¿Estamos dispuestos a ser arados?
a permitir que las experiencias de la vida, incluso las más dolorosas, rompan nuestra dureza y nos abran a la posibilidad de la cosecha? Y la promesa final es absoluta. A pesar de todas las dificultades, las visibles y las invisibles, a pesar de toda la pérdida y el fracaso aparentes, la cosecha no es solo posible, es inevitable. Es de una abundancia milagrosa. Y no es para unos pocos afortunados, es para todos. Necesito que medites lo que ya tu corazón ha recepcionado. En mi caso personal, en los 44 años de hijo de Dios que llevo, por ende, sabiendo que uno nace de nuevo al aceptar a Yeshua como Salvador, en mis 44 años de vida, porque en realidad ese es lo que llevo de vida, escuché siempre esto que de repente el video denuncia una y de otra y al último recalca de nuevo. No sé si lo denuncia, pero yo lo tomo como una denuncia. La mala aplicación, quizás desde una mala hermenéutica, de tratar de clasificar o calificar personas redimidas en alguno de estos 4 tipos de territorios o terrenos. Pues no es así. Pero para ir desmitificando esto, especialmente sacar de la mitología, porque hay una mitología con respecto al sembrador, vamos a meternos al escenario de la historia misma. Y quiero hablar de lo que ya vieron, cómo era el ciclo agrícola en aquella Galilea del primer siglo, la Baja Galilea, como le llamaban los romanos. Sin embargo, lo que voy a describir era un ciclo agrícola normal en todo el cercano oriente, es decir, desde Turquía a Israel con Arabia, desde Arabia hasta lo que hoy es Irán, en ese momento Persia, pasando por Irak, o sea, del Éufrates hasta el Mediterráneo. Todo esto que voy a describir era lo normal a la hora de la siembra en el siglo I. Así que vamos a notar, primero esto que notaron, sembrar antes de arar. Dígalo fuerte. Antes de arar. Nuestra cultura occidental, moderna y posmoderna, tiene otro concepto. La siembra va después de el arado. En la Palestina, en la tierra de Israel, la hoy tierra mal llamada Palestina, en aquel siglo I era al revés. La siembra precedía al arado. El agricultor usaba un método, el método del voleo, y él arrojaba la semilla sobre la tierra seca, aparentemente estéril, y cuando usted ve que se habla de caminos, no son caminos como lo que llamamos nosotros para que anden carros o cosas así, eran más bien senderos temporales de gente que caminaba sobre esa tierra seca cuando cruzaba en la época de verano el territorio. Cuando se habla de hierbas malas o espinos o malezas, está diferente la traducción, esos espinos eran en realidad raíces ocultas en la tierra, invisibles bajo esa superficie. Cuando se habla de la roca, las piedras, se está hablando en realidad de lo que se conocía como la piedra caliza en la geografía de Israel y muy especialmente en la zona de Galilea. Es una piedra que está tapada por la tierra y solo se da cuenta uno que existe cuando a la hora del momento del crecimiento de lo que se ha sembrado, se da un crecimiento rápido, pero también inmediatamente se seca como lo describe el maestro. O sea que el maestro nos está describiendo una costumbre de aquel tiempo en cómo se sembraba. Es decir, que se sembraba sobre el barbecho, no sobre lo arado. Quiero saber, es muy difícil de entender esto, yo lo aprendí esta semana. Quiero saber si se lo entienden. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es la realidad de esta parábola. La realidad es el riesgo. O sea, lo que es un acto de fe aquí, un acto de emuná radical, es la acción de sembrar. El campesino Galileo trabajaba en su economía con una conciencia de subsistencia donde cada grano contaba. O sea, no podemos seguir clasificando o señalando a este sembrador como un inconsciente que derrocha, porque justamente le costó mucho. Miren que Lucas subraya mucho esto cuando dice lo siguiente, se los leo. El sembrador salió a sembrar su semilla, y voy a remarcar eso, sembrar su semilla, sembrar su semilla. Se traduce de esta expresión, ton esporón auto. Para nosotros se ha traducido solo como su semilla. En realidad sería la semilla que le costó con mucho esfuerzo de ahorro. O sea que el énfasis es que este sembrador no es un derrochón. Ha hecho una gran inversión personal y cuando uno invierte, uno se está poniendo en un riesgo vital. Estamos viendo a alguien que con fe
está invirtiendo con algo que ha comprado y tiene mucho valor para él, y por tercera vez lo repito, tiene mucho valor para él, y el riesgo es vital. Ese sembrador es alguien de fe. Y en este tercer punto quiero entonces decir algo. Con lo dicho, no podemos seguir pensando que esta es una parábola acerca de un sembrador descuidado, sino que es una parábola sobre la esperanza que hay que tener en medio de las cosas que no se ven. La esperanza en medio de lo invisible. Vuelvo a repetir, particularmente ustedes, desde la edad moderna, que comienza con muchas situaciones de invento, pero políticamente la podemos trazar. En realidad, desde la Revolución Francesa para acá, hemos sido programados por esa élite llamada Masonería Illuminati para que nosotros seamos totalmente sensoriales a la hora de aprender. Es decir, todo lo que aprendemos es por la influencia de nuestros 5 sentidos. Por causa de esa sensorialidad, nosotros nos olvidamos que la existencia física, que es lo que nuestros sentidos captan, solamente abarcan el 1% de la estructura total de la existencia. El 99% de la existencia es totalmente invisible. Y esto es lo que pasa aquí con el sembrador. Él lanza la semilla que tanto le ha costado en lugares que parecen imposibles, por una sola razón. Él confía en que cuando venga el momento de arar y luego esperar la lluvia, va a haber una transformación de esa realidad. Recuerden que ellos no tenían métodos de riego, como por ejemplo nosotros los mendocinos tenemos gracias a una maravillosa civilización con una cultura muy avanzada, que era la cultura inca. El método de las acequias fue descubierto por los españoles gracias a llegar a estos territorios, desde Perú hasta estas zonas también. Ellos, al no contar con este tipo de metodología, tenían que depender, también por la fe, de los tiempos de lluvia. Recuerden que había 2 temporadas de lluvia. La temporada de lluvias tempranas y la temporada de lluvia tardía. Justamente, el barbecho se hacía en lo que para nosotros sería el mes de Kislev. El mes de Kislev, noviembre, diciembre, se hacía el barbecho. Quiere decir que por ese tiempo sobre el barbecho se sembraba y el arado ocurría cuando ya, por estos tiempos, se empezaba entre Shevat y Adar a arar y a esperar la lluvia de este tiempo para que esa semilla diera fruto en su momento. Así que, cuando esta gente está escuchando, ellos son judíos, ellos entienden lo que la parábola está señalando. La palabra en arameo, y los galileos recuerden que mezclaban el hebreo con el arameo, ¿sí? En arameo es, ¿alguien recuerda cómo se dice palabra en arameo? Menra, decimos todo menra. Y esto es lo bueno, esta es la idea. La palabra de Dios, esto es lo que dice el maestro, la menra, que se lanza sobre un mundo que parece hostil, desierto, controversial, depende de lo que ese mundo tiene en lo invisible. La palabra de Dios es muy valiosa y se larga radicalmente sobre un mundo que tiene a favor de él la Geulá, la redención ya conseguida por Dios. Está bien, hoy puede parecer la realidad un camino pisoteado, pero mañana se verá en la realidad cuál es la tierra fértil. Y aquí es donde comenzamos a meternos en el misterio del sembrador y una prioridad que aquí se destaca en esta parábola, que es la gracia. Yo soy un defensor de la gracia como fuente de nuestra salvación. Siempre lo tengo que estar diciendo, pues movimientos parecidos a Montesanto, el movimiento, por ejemplo, de raíces hebreas, o los Netzaritas, o los Nazrín, que son movimientos semejantes, pero no son iguales, no creen en la gracia. Yo sí creo en la gracia. Mi salvación no vino por obras, ocurrió en un solo instante. Ese 10 de octubre de 1982, yo lo recuerdo, no fue mágico, fue transformador. Entonces, desde la perspectiva del realismo agrario de ese tiempo, en ese lugar cerca del Jordán, el lago de Galilea, el acto de sembrar antes de arar, ese acto se llamaba el boleo sobre el rastrojo, el boleo sobre el barbecho, nos permite a nosotros redefinir la comprensión de esta iniciativa que tiene el maestro al dar la parábola. Piensen conmigo, antes de continuar, en 2 cosas. La primera, el maestro le está hablando a una audiencia en su tiempo, es decir, en su tierra, a los judíos. Cierro esto con esto de, ya explico lo del boleo y del rastrojo. Decía que el maestro le está hablando a judíos, pero, y por favor escuchen esta parte, quien escribe este relato no es Jesús, ni tampoco es alguno de los apóstoles que está en ese momento escuchando al maestro. Nosotros quizás, influenciados por esta muy buena serie de Chosen, miramos a Juan tomando apuntes y creo que después hay otro de los discípulos, si mal no recuerdo, Mateo también va tomando
apuntes. Claro, Mateo es el primero y después está Juan, ¿sí? Pero puede que sea, seguramente sí. Lo que hasta ahora no se ha comprobado es que eso haya sido. Lo que entendemos es que los relatos orales de estos testigos fueron pasando en forma oral porque era un tiempo donde justamente gracias a que no existían estas tecnologías, la tecnología del hablante era valorado. Cualquier persona que hablara en público tenía una connotación de influencia mayor que en los que hablan desde las redes llamados influencers. ¿A qué voy? Han pasado 40 años desde Jesús hasta que se escribe el Evangelio. Quien escribe el Evangelio lo está haciendo a un montón de discípulos de Yeshua que después de 40 años están empezando a ver algo que está aconteciendo desde Roma, con Calígula, con Claudio y ahora con Nerón, que es las persecuciones en distintos lugares a aquellos que siguen la doctrina de Cristo. Y la pregunta que se hacen los que son el blanco del escrito de Lucas es, ¿de qué sirvió ese mensaje que trajo el maestro si han pasado 40 años y el reino de Dios todavía no se ve? Creo que es una pregunta que quizás a muchos de nosotros la hacemos después de 20 siglos. Y Yeshua, yendo ya a su tiempo, también le está hablando a ellos, porque esos judíos estaban esperando al Mesías desde una ilusión, desde una idolatría. Ellos no esperaban al Mesías según Isaías 53. Ellos evitaban todas las profecías que desde la Tanaj señalaban al maestro como un siervo sufriente y tomaban más bien las profecías que hablan de la segunda faceta, el Mashiach ben David, el Mashiach que viene en un sentido político a gobernar. Pero ellos en realidad esperaban un líder político, alguien que hiciera lo que, por ejemplo, para los judíos sionistas hoy está haciendo este señor Netanyahu, tomar la tierra invadiendo a los demás, destruyendo a los demás. Yeshua demuestra que no, que ese davar, esa menra, ese logos, a la larga esa palabra que fue dada en el Sinaí, había dado su fruto aunque hubiesen pasado 15 siglos, porque en ese momento la gracia de Dios se había vuelto evidentemente, súper, ultra, ilimitadamente indescriptible en un hombre llamado Yeshua de Nazaret. Así que en este momento, para terminar, quisiera yo que entiendan que lo tradicional era asumir que si el terreno estaba listo para la semilla se lanzaba tal como el terreno estuviese, endurecido por el tránsito de las personas, infectado de raíces que no se veían a simple vista, pero que cuando cayeran las lluvias se convertirían en plagas y espinos, o limitado por esa roca madre llamada, nombre que se le daba a la tierra caliza. Esta técnica del voleo sobre el rastrojo o voleo sobre lo no arado, a nosotros nos lleva a algo que Yeshua tiene en su mensaje y Lucas lo vuelve a repetir. Interpreten todas las enseñanzas desde la esperanza. Tu hermenéutica debe ser hermenéutica de la esperanza. Fíjense que el sembrador no espera a que el terreno esté listo, sea perfecto para depositar lo que tanto le costó. Y lo mismo, quien es el sembrador, en este caso Yeshua, pero desde Mateo entendemos que el sembrador es el Padre, que Él es el que sembró el davar, el verbo aquí entre nosotros. No espero que el mundo fuese perfecto para depositar su reino. ¿Me estoy expresando? Y al igual que el profeta que anuncia la redención en medio del exilio, podríamos nombrar a Jeremías, a Isaías y a otros, aquí vemos al sembrador, acá en Lucas 8 hablo, confiando en una sola cosa: la semilla tiene potencia. Y esa potencia escondida en la semilla, cuando suceda el momento del arado, mostrará milagrosamente la vida. ¿Qué es el arado? Desde la metáfora o la parábola, porque le está enseñando en parábola, él mismo da a entender la crisis, los momentos difíciles, pero también la potencia que se esconde en nosotros ante la crisis de reflexionar y de buscar cómo el Espíritu de Dios está interviniendo providencialmente en esa circunstancia. Todo eso es lo que termina transformando cualquier camino en surco, y esa es la expectativa de Dios. Esto es lo que quiere destacar en la parábola. Ese sembrador no es derrochón, es generoso. Si derrocha algo, derrocha gracia, hermanos. Si hay algo que derrocha, es benevolencia. A los ojos de la modernidad o posmodernidad, esto es un despilfarro. ¿Por qué? Porque según los métodos actuales hay que primero arar y luego ver dónde, si la tierra arada está buena, colocar la semilla y alguna calidad X de semilla según lo arado ya. Aquí no. Aquí no hay discriminación del suelo. Aquí hay una certeza. El suelo ya está ahora influenciado por mi presencia. Hablo del sembrador. Y mi presencia es que este suelo sea redimido. Mi presencia ya trae redención, geulá. Ahora es seco, pero cuando yo ponga el potencial de mi semilla,
este suelo por la ya redimido va a mostrar la transformación que se puede dar bajo el sol de justicia. Todo esto tiene que ver con tu vida de salvación y con lo que nosotros estamos haciendo. Tracé un cuadro, que después voy a ver cómo se lo publico en el canal de Escritos Mesiánicos, donde hablo de los 3 elementos que aparecen aquí, los 4, perdón. El elemento que vamos a hablar lo columnamos: el camino, debajo los espinos, debajo la roca y abajo el arado. Como son 3 columnas, vamos a hablar de esa interpretación moderna, errónea, que usted recibió en una columna. La otra columna, la realidad histórica, es decir, la realidad exegética, cómo hay que interpretarlo. Y la tercera columna es significado teológico. Veamos el elemento del relato llamado camino. ¿Cuál es la interpretación moderna y por ende errónea, teológicamente equivocada? El sembrador es un ser humano descuidado porque tira las semillas fuera del campo arado. Esa es la idea. Me voy explicando. ¿Cuál es la realidad histórica exegética? ¿Cómo se debe interpretar en el contexto histórico? El camino se refiere a senderos públicos, es decir, senderos que cruzaban ese barbecho cuando la gente caminaba. A veces saben lo que es cortar camino, ¿no? A veces lo veo en las plazas de Mendoza. Está la plaza trazada, pero a la gente se ve que se le ocurrió, en vez de seguir el camino tan bien embaldosado, cortar así. ¿Y qué hace el municipio? Lo convierte en un camino chiquito. Pero después a la gente se le ocurrió cortar del otro modo. Un día no vamos a tener césped en la plaza porque la gente siempre está cortando. Bueno, eso era lo que pasaba sobre el barbecho. ¿Me explico? Con la plaza veo que le llegaron. Ahora, ¿qué significa para nosotros desde lo que el verbo de Dios quiere que recibamos? El camino es la palabra cuando llegando a nuestra vida nos permite peregrinar la vida. O sea, transitar por este sistema sin miedo que nos paralice. El elemento del relato que se llama los espinos, en esa interpretación errónea o moderna, el sembrador siembra entre matorrales ya crecidos, como que ya estaba ahí. Si es de rochón, que tonto o medio tonto, no se dio cuenta que tiró la semilla donde había espinos. Acabamos de descubrir que en realidad la interpretación correcta en ese contexto histórico es que esos espinos eran raíces. A ver, la semilla o las raíces de esa maleza estaban ocultas bajo la tierra seca. La semilla caía sobre la tierra. El problema era que cuando se pasaba el arado y luego venía la lluvia, crecían las malezas junto a lo que la semilla tenía. ¿Me voy explicando? Ahora, ¿cuál es el significado para nosotros? El peligro de esperar lo que está por crecer, es decir, los afanes futuros. El peligro de siempre estar pensando en eso que necesitas para mañana o a partir de mañana para el mes que viene o desde esta semana y el mes que viene para dentro de 3 meses en no sé qué cosa de tu negocio o de tus proyectos económicos. Ese es el peligro que tenés en tu corazón cotidianamente. Porque eso no es escatología, eso no es lo porvenir, eso es la ilusión de un futuro inexistente. Tu futuro no es el mañana lleno de dinero, con un negocio prosperado. Deja de mirar el futuro así porque quizás por eso no te sale bien. Tu futuro es un destino escatológico. Entender que Él viene y viene a gobernar con una iglesia sin mancha ni arruga. Veamos en la columna de los elementos la roca, en donde está la interpretación errónea, piedras visibles que este sembrador ignoró, no se dio cuenta que estaban las piedras ahí. No, entendimos ya desde la interpretación o exégesis histórica del contexto real, que eran lajas, se dice así, de piedra caliza subterráneas, que estaban cubiertas por la tierra. Solamente uno descubría que allí había piedras cuando la lluvia hacía crecer la semilla y antes de dar fruto esa planta se secaba. ¿Cuál es el tema? Cuidado con la fragilidad de tu fe, porque si tu fe no se sostiene desde profundas raíces, esa fe te termina llevando a la idolatría, te termina sacando del propósito de Dios. Y hablemos del arado. En la interpretación errónea, la moderna, supuestamente, como pasa en el occidente, el momento de arar ocurre antes de la siembra. Hay que preparar previamente el terreno con el arado. En Medio Oriente y especialmente en la Baja Galilea, el arado ocurre, detrás de mí, ocurre después de la siembra. O sea que se exige primero el enterramiento de la semilla. Por eso Yeshua, cuando habla según Juan 12 creo que 24, cuando dice si el grano de trigo no cae y muere, no está hablando de un grano que cae en algo ya arado. Está hablando de un grano que cayó en la tierra que le permitió morir, crecer y llevar mucho fruto. Aquí no.
Porque justamente se sembraba sin arar. El enterramiento es eso, es saber que el potencial que Dios pone en un ser redimido en algún momento va a dar mucho fruto. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? La semilla es la que tiene el poder de provocar cambios en el territorio, en el campo. Nadie más tiene el poder de traer cambios. Y para aquellos que estaban oyendo a Yeshua, la verdadera buena tierra no era entonces la que ya estaba limpia, porque toda la tierra estaba limpia, no araban, así que toda la tierra parecía la misma tierra. La buena tierra, en la mente de ellos, cuando Yeshua habla de buena tierra, se refiere a aquella donde la semilla puede permanecer. Esa es la palabra que enseguida vamos a trabajar desde el griego. La semilla permanece en el tiempo suficiente para que luego del arado, la lluvia, protegida ya con todo ese trabajo en la tierra, dé fruto al 100%. Y por acá es donde quiero pasar al segundo tema, que es interpretar esto de los suelos. Vamos a hacer una exégesis de los suelos y descubrir que más que tipos de personas, como siempre la teología errada nos enseñó, son tipologías psicológicas de cualquier persona redimida. Es decir, estos 4 terrenos son características en las cuales siempre nosotros podemos estar transitando de acuerdo a cómo nuestra alma esté accionando con el entorno o reaccionando con el entorno. No es lo mismo, ¿sí? Una cosa es accionar hacia afuera y otra cosa es reaccionar por lo que desde afuera me están accionando. Tienden a reaccionar a las acciones externas en vez de provocar desde su interior acciones que obliguen a las circunstancias a convertirse en efectos de esas acciones. Recuerden lo que la Torá enseña. Entrenado en el discipulado tenés que ser causa de los efectos y nunca efecto de algunas causas. Vamos a ir a un punto número 2 que quería yo, según lo que vieron en el video, hablar, y es hacer esta exégesis de cada uno de los suelos, ¿sí? Repito lo que dije cuando hicimos el corte, son mucho más que tipologías psicológicas individuales, es decir, no se aplican a tal persona o esta otra o aquella. No son 4 tipos de personas, que es el error que tenemos que borrar. Si ustedes hasta lo explicado aquí han entendido, a la parábola se la conoce como sale allí como parábola del sembrador. Obviamente eso no lo puso Lucas, ni mucho menos el Señor. Es el nombre que se asignó por mucho tiempo, no sé desde cuándo, pero hoy quiero rebautizar esto. Ahí dice, porque muchos expertos de ese video le llaman así, en realidad no, lo aprendí de la teóloga, la doctora Alexander, no me acuerdo su nombre, y yo cuando lo aprendí me encantó porque realmente creo que se debe llamar la parábola de los suelos, le llama a ella, yo le llamo la parábola de las tierras. Pues si hacemos esta pequeña subversión del título, nos vamos a permitir el alejarnos de estas interpretaciones erradas, que siempre fueron meramente moralistas, porque este ha sido el problema de las parábolas. Han estado siendo enseñadas con el fin de, no sé, infundir un principio moral. Y si bien en las parábolas obviamente están los principios morales del reino, recuerden que las parábolas son una aplicación de lo que ya está en la Torá. En la parábola no hay doctrina, y si no hay doctrina tampoco hay principios y valores para tener una moral. Son métodos subversivos, justamente, que llaman a que los que escuchan entiendan que el orden establecido no está respaldado por la voluntad de Dios. Obviamente está sujeto a la soberanía de Dios. Hablemos allí de una voluntad permisiva, si es que ese término me es permitido usarlo en la mesa, pero no es la voluntad proposicional, de propósito. Y esto es lo que quiero que veamos, la parábola de las tierras, de los suelos, para que la dinámica del reino de Dios lo entendamos como un proceso celestial o invisible dentro de la historia humana. Así como Lucas quiere que los que leen el Evangelio en aquel momento y ahora nosotros, 20 siglos después, entendamos que no falló la semilla, ni mucho menos el sembrador, porque la gracia de Dios no falla. La gracia de Dios siempre espera en el cronograma o cronómetro del proceso de la vida. Y desde la hermenéutica que los sabios han hecho, siempre de las reglas, yo he sacado una regla para que se entienda que los judíos de ese momento no captaban que había 4 tipos de personas, sino que había 4 estados de respuestas al pacto que Dios hizo en Sinaí. Es decir, que estas 4 características están en el corazón de uno solo. Características en las cuales yo a veces estoy, en las cuales tú a veces estás,
en la cual cualquiera de nosotros estamos. Así que estas respuestas al pacto tienen que ver particularmente con esas 4 tierras. Analicémoslas. Primera tierra, el camino. Voy a leer, cuando Yeshua dice esto, una parte que cayó junto al camino, allá es paraten odón, junto al camino. Y para los judíos que lo escuchaban, se entendía que se estaba hablando de un corazón pisoteado por las estructuras del mundo. Porque habla de que allí ha intervenido el maligno, y eso habla de que hay una lucha cósmica por lo que la Torá dentro de un redimido quiere hacer y lo que logra el sistema del maligno que haga ese redimido en contra de la Torá que le ha sido sembrada. No habla de un tipo de persona, sino habla de una situación en la cual yo me puedo encontrar, tú te sabes encontrar, situaciones donde justamente por causa del sistema se activan en nuestra estructura psicológica los miedos, se activan las expectativas ilusorias o falsas expectativas que terminan haciéndonos caer en la vulnerabilidad y en el miedo a que aparezcan nuestras vulnerabilidades. Así que ese camino pisoteado por las estructuras del sistema de cosas es el camino de cualquiera de nosotros que en la lucha cósmica que tenemos contra el maligno a veces somos vencidos. Yo no sé si está bien o está mal, aunque sí desde mi corazón admiro esta valentía de, por ejemplo, lo que pasó esta semana cuando el diácono Serrano nos envió una reflexión desde su meditación y desde su llamado a vencer en esta lucha cósmica. A mí me gusta porque tengo una mirada benevolente que busca justamente la chispa, pero sé que a veces, aunque este siempre va a ser el riesgo de expresarse, está el que justamente en el camino se deja pisotear y pisotear y pisotear por el maligno y siempre tiene un ojo malo para ver a aquel que comparte su vulnerabilidad. Pero a esto voy. Admiro a aquel que, entendiendo que tenemos vulnerabilidades, puede confrontarse, ponerse ante el espejo de la Torá y poder decir, me di cuenta que estaba haciendo equivocadamente esto y lo errático de mi conducta lo cambié por la certeza de este propósito para mí. Dicho esto, quiero hablar también entonces de la roca, que allí en el griego está complicado para traducir al español porque es Petrán. Petrán es roca o piedras de cimiento, piedras escondidas, una cosa así. Con eso que estoy enseñando es que no se trata de piedras sueltas, sino de una losa de piedra bajo una fina capa de tierra. En la casa donde vivo actualmente, cuando llegué a la zona del césped, me puse en un momento a plantar mis aloes vera, porque en maceta no duran mucho, y descubro donde la quería colocar que la pala que estaba usando se trabó, y era porque debajo de lo que había aparentemente césped, había de estas piedras que se usaban antiguamente para poner en las paredes, no sé cómo se llaman. Piedra laja, exacto, que justamente sería, la pongo de ejemplo porque es la piedra laja natural que se encontraba a veces en la zona de Israel. ¿Me explico? Entonces tuve que, con el mismo aparato, tratar de sacar esa piedra laja que habrá quedado enterrada de saber de cuándo y poder entonces ahí plantar mis aloes. Bueno, este ejemplo lo pongo porque esa Petrán o piedra laja, gracias porque esa es la traducción que sería más correcta, representa nuestra superficialidad de vivir cuando, a pesar de que tenemos la fe como don de Dios. Recuerden que la fe necesita de raíz, de fundamento. Y un concepto vital en lo que es la vida piadosa de Jesús, de cualquier judío, era que la fe profunda, la fe con raíz, con fundamento, permitía resistir eso que aparece ahí, peirasmos, que se traduce como pruebas, aflicciones, persecuciones. Si tu fe no tiene raíz, lo que pasa en el mundo, que le pasa a todos, nos pasa a todos, no va a poder ser resistido. El peirasmos le ocurre a todos, pero aquel que tiene una fe sin raíz es el que termina siendo devorado por estas circunstancias. Es decir, lo que recién dije. Las causas exteriores o las circunstancias externas se convierten en causas para que yo termine siendo el efecto de eso que afuera pasa. Es al revés, hermanos. Fuiste creado para ser la causa de los efectos circunstanciales. Tú debes producir los efectos, pero cuando no hay raíz profunda o no hay fe en profundidad, esa fe superficial te lleva también, a lo que esta mañana yo denunciaba, a tener una fe de fábrica, que a veces parece estar en el tope y a veces no. Lo hemos visto todos nosotros en distintos momentos de nuestra vida. La tercera característica que se puede dar en tu corazón es la de los espinos. En el griego que se traduce como espinos es acatón.
Y en ese imperio, donde están ellos, el imperio romano, que es el mismo imperio que tenemos nosotros hoy, nada más que al imperio romano hoy se lo conoce como la Comunidad Europea, la OTAN, que es el ejército del imperio romano. Recuerden que en la OTAN está Estados Unidos, así que al decir OTAN, digo, en realidad Estados Unidos manejando Europa. Todo ese imperio romano de aquel entonces no ha variado al de hoy. ¿Y qué característica tenía? El que hacían que todos los que estaban dentro de su territorio siempre estuvieran preocupados por los asuntos materiales, preocupación por las riquezas. ¿Por qué? Porque tenían una metodología o política que era la presión tributaria. ¿Quién sabe lo que es la presión tributaria? Levante la mano. Hoy se llama arca, pero no te habla de ningún diluvio, porque justamente, aunque de la AFIP pasó a arca, siempre sigue siendo lo mismo. DGI se llamó en su tiempo, AFIP, ahora arca, pero siempre presionando a los que menos tienen para que en lo posible paguen más. ¿Qué se logra con esto? Eso es parte de la ingeniería del caos, que la gente se olvide de su interioridad y se esfuerce y se autoexija en ese esfuerzo para tener más posibilidades de ingreso. Y esto es lo que en aquel entonces también pasaba. O sea, preocupaciones y riquezas en el Imperio Romano no eran abstracciones, eran la presión tributaria y el deseo que estaban todos los que habitaban en ese territorio de tener una condición material que los pusiera en mejor condición de esa explotación imperial que existía. Ustedes saben que los espinos no matan a la planta, lo dice Yeshua, no la matan. ¿Qué hacen? La ahogan. El griego es nigotai, que significa privar de luz y espacio. Ahogar, ahogan, el griego es nigontai y se traduce como privar de luz y espacio para fructificar. Eso hacen las malezas. Te hacen olvidar del espacio, es decir, del lugar que ocupas en el propósito eterno de Dios. Ese es tu espacio. Y si no lo sabes, tu espacio se llama bendecido. En tu espacio, el territorio celestial se conoce como el bendecido. Y cuando vos aceptás ese espacio, inmediatamente lo que se va a manifestar desde ese espacio, que los cielos le llaman el bendecido, la bendecida, es la luz oculta que hay en nuestro interior. Recuerden la palabra or aganús. Y esto entendían los judíos que estaban escuchando a Jesús. Cuidado con la vida sofocada por esa triada letal que tiene el materialismo que nos gobierna. Primero, los merimnón. Digan detrás de mí, preocupaciones. Segundo, los pleutón, de donde viene la palabra plata, es decir, digan detrás de mí las riquezas. Y tercero, los edonón, los placeres, diga los placeres. Los merimnón, los pleutón, los edonón de la vida, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida son los que siempre te hacen olvidar de tu lugar llamado el bendecido y de la luz que desde ese lugar irradias para ser justamente causa de los efectos que en las circunstancias están esperando que provoques y que te olvidas de hacer. Y por último está la agatege. Agatege es la tierra buena. Hay algo que dice Lucas aquí cuando le añade agatege, cardia, kalekai, agate. Así lo dice. Cardia, kalekai, agate. Significa los que retienen la palabra con un corazón noble y bueno. Los que da la idea, y esto no solamente para los judíos, sino para el estoicismo griego. En esa época el estoicismo era muy fuerte entre los griegos, particularmente. Recuerden que, por ejemplo, en Hechos 17, Pablo se para en el Areópago de Atenas y están los epicúreos y los estoicos, porque justamente el estoicismo era lo más cercano a el poder vivir una vida de luz. Y, por lo tanto, esta palabra, que la voy a decir en hebreo porque no anoté la griega, sonaba muy fuerte en cualquiera de los dos públicos. Recuerden que Yeshua le está hablando a judíos, pero Lucas le está escribiendo en griego a comunidades que tenían ya griegos en medio de ellos. La palabra hebrea es tamim, con M, tamim, y significa integridad. Hermanos o hermanas, el ideal de la buena tierra es una persona que a la integridad la valora. Ahora, ¿qué es la integridad? El que no renuncia, el que no afloja, el que se mantiene en su lugar de bendecido siempre. Cuando yo me olvido de esto, de ser buena tierra, y quizás caigo entre esa situación de los zacatón o espinos, donde justamente las preocupaciones, los placeres del mundo, la situación económica, las riquezas me quieren ahogar, tiendo a responder, ¿cómo estás? Muy bien. No, mal. Y no es la primera respuesta que debo dar cuando soy buena tierra. Cada vez que te saluden, ¿cómo estás? Como siempre, bendecido.
Si querés te cuento que en este momento las cosas me están yendo bien. O si querés te cuento que en este instante, a pesar de que estoy bendecido, estoy pasando un momento malo. Qué diferente. Aprender a rumiar esta forma de pensar a la larga hace que cuando hables la misma gente te tome con la dignidad que mereces. Eres una persona noble. Así que Yeshua nos presenta en primer lugar aquí, sí, a un Dios derrochador, pero vuelvo a decir, un Dios derrochador de benevolencia. Un sembrador que lejos de cualquier lógica humana, que calcula los riesgos, que calcula el cuidar los granos y contarlos, que justamente desde la metodología occidental lanza la semilla asegurándose que primero esté bien arado, bien fertilizada la tierra. No, él lanza su semilla con una generosidad ilimitada, excesiva, sobre todos los terrenos, porque lo único que tiene es confiar plenamente en la fuerza intrínseca de esa palabra que arroja. Dios sabe que su palabra tiene una fuerza. El dabar, palabra, produce cosas. La menra son acciones que se encarnan y el logos es el verbo, la palabra que logra crear cosas. Aquellos que siguen ese canal que he creado en WhatsApp, no sé si han considerado lo último que yo publiqué acerca del agua, no sé si, pero ¿se acuerdan alguna vez que hablamos de este doctor o científico, físico japonés, no me acuerdo el nombre, que tomó a cierta cantidad de personas, las dividió en porcentajes y hacían que le hablasen a los vasos de agua, este porcentaje de gente, con palabras groseras, palabras negativas, con palabras llenas de que les gritaran con enojo, y este otro 50% restante con palabras más bien de amabilidad, de amor, de dulzura. ¿Recuerdan que alguna vez explicamos eso? Y demostró después, llevando los distintos vasos al microscopio, cómo se configuraban las moléculas de agua en estructuras moleculares muy oscuras, como manchas opacas, llenas de, como si estuvieran sucias, a la luz del microscopio digo, y en cambio el agua que había sido tratada con la positividad de las personas se había transformado así como las estructuras de las nieves. ¿Vieron que la nieve, cada copo de nieve tiene su estructura única y universal? ¿Lo sabían, no? Pues bien, algo así. Y yo pensaba, qué tremendo es eso. Esto es lo que Dios sabe. Cuando yo tengo la palabra de Dios en mí, lo que yo hable, y esto es ser buena tierra, es un dabar, es decir, es palabra que ocasiona cosas. Recuerden que dabar se traduce como palabra y como cosa. Exactamente, porque dabar es palabra creativa, por eso en arameo es menra. Menra es una palabra que se encarna, una palabra encarnada, un verbo, una forma de accionar que antes ya estuvo en alguien componiendo su estructura psíquica. Menra, traducción de dabar. Pero llevado al griego es logos, lo que origina las cosas. Y esto está en nosotros. Por un lado dejamos ese experimento, pero pensemos en nosotros. Hoy mi esposa me hacía reflexionar en eso. Nuestro físico está compuesto ¿en cuánto porcentaje de agua? 70%. Nuestro cerebro tiene más cantidad de agua, ¿sí? De 90 para arriba el porcentaje de agua de nuestro cerebro, sí, de nuestro cerebro. Todo nuestro cuerpo tiene un porcentaje del 70 al 75% de agua. ¿Algunos se dan cuenta por qué tienen ese cuerpo diagnosticado con enfermedades? Piénsenlo. El Eterno confía plenamente en la fuerza que tiene la palabra y Dios le dio el don del dabar, el menra o el logos solamente a una criatura, el ser humano. Por eso no selecciona terrenos, no selecciona a los aptos, tira la semilla a todos, porque desde que naciste tenés la capacidad de que esa semilla que hoy llega desde el Evangelio a tu capacidad de hablar la transforme en un ser que genera cosas. Pero si tu cuerpo está enfermo es porque tu forma de hablar llevó a que ese cuerpo esté así. Porque el 70% de tu composición es agua y tu forma de hablar en negatividad, en queja, en grito, más vale que tenés ese diagnóstico. Y cuando hablo de diagnóstico no piensen, porque algunos empiezan, sí, pero yo no tengo diabetes, gracias, yo no tengo cáncer, yo no tengo reuma. ¿Y qué pasa con el sobrepeso que también se diagnostica por los médicos? Sabían que eso se diagnostica, ¿verdad? Y no sé cuántos de los que estamos aquí podemos salir de esa palabra sobrepeso. Bueno, yo ya salí, pero costó. Entonces, cuidado, porque ese 70% de tu físico está siendo transformado por tu capacidad de hablar o por la manera en que hablas. Dios tiró la palabra para todo el planeta. Sin embargo, lo que vemos es que el mundo está mal porque los hombres cada vez hablan peor. Porque las redes nos han llevado a siempre estar dañando con los comentarios al otro. Porque si ustedes no lo han visto, yo sí, por eso odio WhatsApp, es normal ver en las calles personas
mandando audios a los gritos, al enojo, al insulto. Sí, porque vos me debes, sí, porque me hiciste esto, sí, no, pero mira, esto, avísame. Todo es grito. Y eso que pasa de individuo a individuo pasa en los distintos colectivos, llámese familia, escuela, y eso que va pasando también se representa después en entidades que hoy están siendo no creíbles, como un Congreso, un Poder Ejecutivo, un Poder Judicial, que de paso, horrible lo que nos está pasando en ese ámbito, y a nivel geopolítico esto no escapa a lo que estoy enseñando. El centro de gravedad de esta enseñanza desplaza la idea de diversidad de tierras, por ende, diversidad de personas. No están representadas personas en categorías inamovibles. Aquí estamos viendo, según Yeshua y según el pensamiento judío, disposiciones que tiene tu propio corazón. Es decir, distintos estados interiores que atraviesas a lo largo de tu existencia y que dependen de tu manera de hablar con Dios, de tu manera de hablarte a vos mismo y de tu manera de hablarle a los otros y a las circunstancias. Como verán, estamos trazando, ya que hablamos de terrenos, una topografía psicológica, una topografía interior, y vemos que estos 4 paisajes, por ende, coinciden siempre. A veces somos el camino, a veces somos ese espacio endurecido, que no les importa la interioridad, que sale disparando al trabajo y se deja pisotear por el tránsito de las cosas, por la prisa y el ruido de la exterioridad. A veces somos del camino, estamos pasando las semanas sin dejar huella en alguien. Porque justamente logramos que el malo, con su engaño, por eso se llama diablo, en la otra parábola se lo define así, impide que la palabra de Dios nos penetre. Pues en esa mañana te olvidaste de no solamente orar, porque aquí hay varones que oran, pero no están estudiando la Torá. En otras oportunidades somos como el pedregal, como la piedra laja. El entusiasmo nos hace reaccionar a inmediato, lo emocional nos enciende. Recién pasaba eso y espero que eso siempre pase. Pero a veces porque justamente nuestras raíces no tienen profundidad, la voluntad tiende a polular entre 2 caminos, como decía Elías en su denuncia. ¿Y qué pasa? En algún momento el sol te marchita. Es decir, ante la primera dificultad o demanda de un sacrificio, un esfuerzo mayor, baja los brazos. Pero medio Shekel habla de no una cantidad de dinero, sino una actitud mental de no estar siempre en lo superficial, de donde evitan que yo justamente busque la palabra compromiso con la vida. En otros momentos podemos ser como el terreno de la maleza, los espinos, las zarzas. Es decir, una tierra es buena, pero se deja asfixiar, se deja fragmentar, se deja ahogar por el exceso de las aflicciones. Las aflicciones se convierten en preocupaciones y las preocupaciones se vuelven armas de sufrimiento mental. Y en este tiempo, la obsesión por ser gente exitosa y ese afán de estar empoderados del poder personal no permite que haya espacio para el aire esencial del Espíritu Santo, el soplo bendito del Espíritu Santo, para que lo esencial en mí tenga conexión con la fuente de todas las esencias. Y hablo del gran Yud Heh Vav Hei. Y frente a estas realidades aparece la tierra buena a veces en ti, en mí. Recuerden que no es una tierra inmaculada o perfecta, ¿no? Es la misma tierra que se ve. Para el sembrador es la misma tierra. ¿Cuál es la diferencia? No es un corazón arado, ¿sí? Es una tierra que recibe a la semilla y la preserva. Es decir, es un corazón de un creyente hospitalario. ¿Cómo se sabe que sos hospitalario para la palabra de Dios? A través de tu escucha activa. Anótalo. La escucha activa es muy importante en una época donde la escucha activa ya se ha logrado sacar de los seres humanos. Desde la sociedad argentina, creo que la cultura argentina hace muchas décadas lleva, no sé de cuándo, el hecho de no tener escucha activa. Me parece que por la influencia de Italia, donde si usted ve 2 italianos a lo lejos, ve que están hablando a la misma vez, dicen que a veces si están 2 italianos y 2 argentinos no hay diferencia a lo lejos porque hablan los 4 van a estar hablando a la misma vez y a los gritos. Así que de alguna manera hay una cultura de falta de escucha activa en nuestra nación, pero la falta de escucha activa hoy es global. La gente no se dispone a escuchar. Oye, y si es que quiere al otro. El efecto de oír es una inercia fisiológica. A ver si lo puedes grabar. Ser tierra buena sencillamente no oponerte a la vida abundante. No presentes resistencia a la vida. ¿Y quién es la vida? Yeshua. Juan 14:6 lo expresa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Deja que la vida sea esa semilla que trabaja en ti. La vida abundante depende de cuánta hospitalidad le das a la vida. En vez de salir a agotarte en el esfuerzo de trabajar cotidianamente para que
creer que por tu trabajo tenés vida, me estoy ganando la vida no se gana. La vida tampoco se sostiene, la vida se comulga. Muchos creen que hay que ganarse la vida. No, te la dieron cuando fuiste fecundado. O sea, no necesitaste pensar en la vida, Dios sopló vida, está en ti desde tu fecundación. Bueno, pero hay que sostener la vida. La vida no se sostiene, la vida se comulga. Y para comulgar la vida hay que ser íntegro y esforzarse por recordar, tener profundidad y comunión pues con la fuente de la vida, que es el Espíritu Santo de Yahvé obrando en nosotros. La buena tierra es el que alcanza hospitalidad. Ahora, para alcanzar esta hospitalidad es imperativo que entreguemos lo que yo llamo el aprender a arar el corazón. El arado viene después, ¿verdad? En este sistema el arado no es antes, después. Tenemos que tener el sano hábito de romper con nuestras malas costumbres y con nuestras rutinas, donde la certeza por ser rígida no nos permiten acercarnos a la realidad que nos rodea con los ojos de los niños. Fíjese en Victoria, o mire a un niño más grande que Victoria. Piensa en algún párvulo entre 2, 3, 4, 5 años. Aún mira a los chicos que están entre 6 a 11 años. La forma que ellos tienen de mirar la vida no tiene nada que ver con la que después les empieza a programar todo un sistema que lo oprime, obligándolos a pagar un tributo que es hacer las cosas a la manera de los de afuera y no ser yo el que establezco la manera en que las cosas de afuera tienen que hacerse desde mi propósito y mi potencial. Así que mirar la vida con los ojos de niños implica volverse radicalmente a una vida de interioridad. Lo predico una y otra vez, lo insisto una y otra vez, porque es necesario dedicarle tiempo a Dios, dedicarle tiempo al silencio de Dios. Tu alma también tiene sótanos y lo sabes. Y es bueno cuando uno tiene sótanos aerearlos, porque el sótano que no está aireado, no está limpio, amontona olores feos. Y cuando hablo de esta metáfora, por si no lo entendés, todos aún tenemos zonas de cautividad. Lo dije recién cuando hablábamos de la oración mental. La farmaqueia, que es la industria de la farmacia es buena, ¿saben? La farmacia es una ciencia que Dios ha permitido. ¿Cuántos saben eso? Lo que no es bueno es la farmaqueia, es decir, los malos, los rayinos malos de este mundo, en la élite, manejando a la industria de la farmacia para que en vez de sanar a la gente haya más enfermos. La farmaqueia tiene 2 industrias en sus manos. No sé si ustedes saben cuáles son las 2 industrias que la farmaqueia, que es el espíritu maligno que hay detrás de esta situación que ahora voy a hablar mejor, tiene. La farmaqueia, o esta élite que maneja la farmaqueia, tiene 2 industrias. La industria de los alimentos y la industria de los remedios. Con los 2 se aseguran de que la salud de los seres humanos caiga. Porque las publicidades de alimentos son en contra tuya. Es más, en los supermercados se aseguran que lo que quede en las góndolas de más arriba sean los alimentos que son más contraproducentes para la salud. Pero no quiero irme en este tema, sino que desde este tema quiero hablar de esto de las zonas de cautividad que quería recién decir. Cuando te acostumbras al tratamiento psiquiátrico, porque el clonazepam o no sé qué, no voy a decir marca, pero cuál o tal droga te hace sentir bien y te calma, no aparecen tus momentos de ira o estallidos psicóticos, etcétera, estás en el problema de que tu sótano se está convirtiendo en un lugar de mal olor. Por eso yo aconsejo, si no querés que un pastor te haga curación de recuerdos, anda a un psicólogo. Y busca un psicólogo que crea en la Torá. Eso es arar el corazón. Hundir la reja, viene después de la semilla, ya la semilla fue colocada en ti. Ahora te toca a ti hacer el esfuerzo de hundir la reja del arado, no sé si encontraron un arado por ahí, en lo más profundo de todo lo que son tus miedos, tus vulnerabilidades, tus anhelos. Porque recordad que todos somos deseo. Freud decía somos líbido. Somos deseo. El centro de tu esencia es ser deseo. ¿Deseo de qué? De cada vez ser mejor, cada vez tener un nivel de nobleza mayor. Y esto que estoy recomendando, arar el corazón, te permite chocar inevitablemente con piedras que a veces todavía estamos en nosotros. La autosuficiencia, la falsa expectativa de creer que controla las cosas hasta que me doy cuenta que las cosas me están controlando a mí. Y yo sé que quitar todo esto requiere mucho esfuerzo, especialmente un ejercicio, el ejercicio de ser humildes y mansos delante del Señor. Porque cuando uno es humilde y manso, ¿qué reconoce? Los límites. Cuando yo reconozco mis limitaciones, puedo saber en dónde soy vulnerable. ¿Cuántos entienden eso? Y cuando soy manso y humilde, vuelvo a ser esa tierra pobre, que aparentemente no puede dar nada. Está pasando el verano más seco, pero si Dios me vuelve a tirar una semilla, soy la tierra que va a producir un milagro. Necesitamos arrancar las zarzas o espinas del consumismo. Eso nos está presionando.
también sacar las zarzas y espinas del activismo, porque el activismo roba la paz. El activismo es el creer que Dios me va a aprobar si realizo un montón de actividades. Por lo que yo analizo aquí, esto no sería propio de nosotros, pero como salimos a las naciones, los tengo que decir. Esto es muy normal en las congregaciones que no creen en la Torá y por lo tanto no creen en el verdadero Cristo, o sí creen en Cristo pero no haciendo el camino como lo deberían hacer. ¿A qué me refiero? A que le hacen a creer a la gente que mientras más participen en actividades, más van a tener premios de Dios. Cuidado con el consumismo y el activismo, porque ambos, de un lado o de otro, roban la paz. Y cuidado que a veces el activismo también está en tu vida. Estás metido en todo. Desde las clases que tomás, las lecciones que das, frena un poco tu vida, hará tu corazón y algunas cosas deja de ejercerlas. Enfócate en menos cantidad de cosas para poner una mayor cantidad de esfuerzo. Y ese arado sé que es doloroso, pero les aseguro que permite remover estructuras muy asentadas en nosotros desde la infancia. Porque les quiero recordar algo, mis amados. Porque esto pasaba en la antigüedad y pasa ahora. Si la tierra no permite que el arado la rompa, jamás se puede conocer el ambiente de la alegría de la cosecha. Estamos con una fiesta que no tiene nada que ver con nuestra bendita historia llamada vendimia. Nuestra tierra tiene la bendita dinámica llamada de la vendimia gracias a esos hombres vendimiadores que cosechan lo que el dueño de las viñas puso su esperanza al cultivar esos parrales y desde allí generar el vino que sale a las bodegas y de las bodegas al mundo. Hoy se celebra algo que en su momento estaba conectado a esto que acabo de describir, pero hoy es totalmente ajeno, tiene más bien características económicas, comerciales y de intereses por sobre todo políticos. Hoy el gobernador de nuestra provincia no está en la fiesta central porque hoy al mediodía, después del carrusel, creo que tomó un avión para llegar a Nueva York a esta reunión para participar de la reunión que iba a tener Donald Trump con esos 12 presidentes latinoamericanos. Hoy tenemos un problema en puerta. Hay un antes y un después para Latinoamérica con toda esta gente que está allá. Y por si no lo sabe, el pacto que se está firmando es que en las próximas elecciones la fórmula sea Milei-Cornejo, para que el gobernador sea un tal Petri y desde ahí ármese la historia de todo lo terrible que va a ser. Pero como los mendocinos son chiquitos en el pensar con su orgullo menduco, y con tal que tengamos un vicegobernador mendocino, vamos a votar al que menos deberíamos votar, al que maneja desde el Poder Judicial las redes más oscuras de este planeta, de este territorio llamado Mendoza, que por lo tanto debe estar conectado con las redes más oscuras del planeta. Volviendo a nosotros. Refería a esa fiesta porque en su momento la alegría de la vendimia hablaba de la alegría de una tierra que al pasar el arado, al pasar todo el proceso agrícola, daba uvas y daba buen vino. ¿Me estoy explicando? Vamos a tu vida. Si no dejas que el arado pase por tu corazón, nunca vas a saber lo que es cosechar con alegría. Y buscando el final, quiero hablarte del rendimiento de eso del 100 por 1. ¿Me permiten hablarlo? Denme unos minutos en eso. Porque ese es el clímax que tiene la parábola. Realmente la audiencia original de Yeshua sabe cuál es el rendimiento de las cosechas de estas semillas. Voy a pasar a describirles algo porque estamos rompiendo mitos. En la agricultura del Medio Oriente de aquella época del siglo I, una cosecha de 7-1 se consideraba buena cosecha. Y una cosecha del 10 por 1 ya era la cosecha más excelente. Repito, una cosecha del 100 por 1 era buena. Y si alguien lograba una cosecha del 10 por 1 ya era excelente. ¿Qué dice Yeshua acerca del rendimiento de esta tierra? Que en Mateo incluso lo dice, le agrega algo más. Acá dice del 100 por 1. El Mateo y el Marco creo que está al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. ¿El 30 es malo? Porque lo excelente es 10 por 1. O sea, el 30 ya es milagroso. El 60 ya es milagroso. Y Yeshua en Lucas está diciendo, 40 años después, y por eso Lucas elige solo esta expresión, el 100 por 1 es lo más milagroso que podés ver. Es llegar a esa bendición que aparece justamente en el libro de Bereshit, y de esto se refiere, y se los voy a buscar, Génesis 26:12 para los que están comunicados en la red. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y lo bendijo Yahvé. Yeshua dice, las promesas que Isaac le creyó a Dios llevaron a que Isaac cuando sembraba cosechara al 100 por 1. Y la tendencia de cualquiera que desciende de Isaac es tener la promesa de que todo lo que haga será milagroso. Yeshua está diciendo que a pesar de todo fracaso aparente, hay semilla perdida, decía la mala interpretación, hay algo seguro, el reino de Dios tarde o temprano irrumpe con tremenda abundancia, una abundancia que rompe las leyes de la economía agraria.
Y hay una palabra que allí la pusieron que es hipómené. Hipómené se traduce como perseverancia. Esa es la virtud necesaria para alcanzar una vida milagrosa. Discúlpenme, hermanos, tengo toda la autoridad para hablarlo de esto, porque llevo en estos 44 años de vida de creyente, que es la verdadera vida, la certeza de que he ido de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, particularmente en mis estados psíquicos de corazón. Por eso este territorio que hoy me ha tocado compartir me ha gustado mucho, porque he tenido que romper cosas que yo mismo creí cuando me capacité. Gracias a Dios nunca he predicado esta parábola, pero hoy la estoy enseñando desde lo correcto. Busquemos el final, porque hay un llamado. Allí dice que ahí está la alegría del 100 por 1. Vuelvo a Lucas y leo el capítulo cuando dice, más la que cayó en buena tierra, versículo 15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y la idea es que con mucha alegría, atención con eso, porque la cosecha del 100 por 1, si es milagrosa, obviamente que provoca alegría. Y la alegría del 100 por 1 habla de alguien que tiene fecundidad por gratuidad. Es decir, la gracia de Dios, como a Isaac, lo respalda. Y desproporcionadamente lo que haga le va a salir bien. No para andar derrochándolo, sino para andar invirtiéndolo en el reino, en la obra del reino. Y esto tiene que ver con el medio shekel. ¿Sos hospitalario a la palabra de Dios? Sí o sí de tu interior tiene que brotar la sinjá. ¿Qué es la sinjá? El gozo, la alegría interior. Porque al igual que la semilla cuando muere y se rompe, esa cáscara que se rompe tiene que ver con la metáfora de las zonas de cautividad, esas cosas que hay que a veces meterle el arado. Y cuando la semilla rompe, ¿qué hace? Se levanta, busca la luz y luego da muchas espinas. Vuelvo a Juan 12:24, ¿no? Eso es el permitir que el ego se hunda. Cuando tu ego queda ocultado, crucificado con el Mesías, quien ya vive es Yeshua. Y Yeshua siempre vivió en lo milagroso. O sea que descubrimos que al final de todo lo que Yeshua está diciendo, que el reino de Dios no termina siendo un estricto examen de productividad. Yeshua está describiendo el banquete de gratuidad que se celebra de las pequeñas y milagrosas cosechas que hagas en tu diario vivir. En tu cada día tenés que tener una confianza inquebrantable en el sembrador. Él puso una buena semilla en vos. Hace que esa semilla brote, rompiendo la cáscara de tu ego, provocando que tus palabras, dabar, generen cosas, dabar. O tus palabras de barín, ahí está en hebreo, generen cosas de barín. ¿Cuál es el llamado en este momento? Quiero que escuches bien lo que voy a decir, porque hablé de la escucha activa, porque la escucha activa no es que me estás oyendo y además escuchando, sino que ahora te estás escuchando en el Espíritu Santo en esto que hemos hablado. Y está la advertencia ahí, el que tiene oídos para oír, y la orden es, oigan. O sea, no es una invitación opcional, sino un imperativo profético. En el contexto que estamos estudiando,